Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es María Cecilia Reyes, soy doctora en Comunicación y en Humanidades Digitales. Mi tema de investigación son las narrativas digitales interactivas y en especial las películas inmersivas e interactivas. Eh, Muchísimas gracias a Felipe y a todos quienes hicieron posible esta edición del Cuaderno de Cine Colombiano, por hacerme parte, por invitarme a presentar mis ideas y también por invitarme a estar presente el día de hoy en el lanzamiento del cuaderno. Desafortunadamente no puedo estar con ustedes físicamente y por motivos de diferencia de horario me queda muy difícil estar allí en directo, pero hoy he querido conversar un poco sobre un concepto que estoy proponiendo en el capítulo de la cinematografía a la inmersografía del cuaderno y abrir un poco la conversación sobre cómo estamos transitando de las narrativas audiovisuales cinematográficas a narrativas que son inmersivas e interactivas. La primera pregunta entonces es, ¿qué son las narrativas interactivas? Hay un concepto fundamental que diferencia las narrativas interactivas de las narrativas convencionales, y es que no tienen un producto fijo. Hartmut Konitz, que es un teórico de las narrativas digitales interactivas, lo llama fixed output. Y es decir que después del proceso de lectura o recepción por parte del usuario, lector, espectador, el texto narrativo tiene solamente una configuración o una única lectura. Sin embargo, algo que quisiera recalcar es que las narrativas interactivas no son solamente digitales. Las narrativas interactivas tienen una historia mucho más larga en la literatura, en el teatro e incluso en el cine. Y lo que nos permite comprender las narrativas interactivas es justamente ese rol de nosotros como receptores, de manipular el objeto narrativo, de manipular el curso de la historia, de tener un diferente final, de tener una diferente experiencia cada vez que nosotros revisitamos ese texto narrativo. Y nos movemos entonces entre espectros. Una de las preguntas más recurrentes a los creadores de narrativas digitales interactivas es si su proyecto, su producto es un videojuego. Y este tipo de confusión nace del hecho de que tenemos un espectro en el cual en un lado tenemos un componente narrativo fuerte, en el otro lado un componente interactivo fuerte, y las narrativas digitales interactivas se pueden mover en este espectro. Sin embargo, hay una gran diferencia con el videojuego, y es que en una narrativa digital interactiva no necesariamente tenemos las mecánicas del videojuego, no necesariamente tenemos objetivos que cumplir o ganar, perder, la dicotomía ganar, perder, ¿no? Esta condición de tener que ganar durante la experiencia. En cambio, en una narrativa digital interactiva, la narrativa lidera toda la experiencia del usuario, y si estamos inmersos e involucrados con la experiencia es por cualidades más narrativas que interactivas, por el suspenso, por la curiosidad, por cuánto nos sentimos identificados con el personaje principal, con las luchas de los diferentes personajes durante la experiencia interactiva. Y luego tenemos un espectro marcado por la aparición de las tecnologías de realidad extendida, donde esa frontera entre lo real y lo virtual se difumina, se hace más borrosa con la evolución de la tecnología y con la transparencia de las diferentes interfaces que hoy en día tenemos a disposición. Y en este rango, en este espectro, tenemos de un lado la realidad virtual, donde nos encontramos inmersos, rodeados por un ambiente completamente artificial, completamente digital, en contraposición
a el espacio real con de pronto integraciones de elementos narrativos digitales en el espacio real a través de tecnologías como la realidad aumentada o la realidad mixta, o incluso nuestras interfaces tradicionales como la pantalla del televisor o del computador o del celular. Y algo muy interesante es que estos espectros sean narratividad, interactividad, espacio real, espacio virtual y realidad y narrativa es tan antiguo como el ser humano mismo. Nosotros vemos, por ejemplo, que desde el arte rupestre en las cavernas ya hay un deseo del ser humano de crear realidades alternativas, de crear realidades narrativas que son distintas a la vida real. Y ya, por ejemplo, en la pintura rupestre ya hay un deseo de crear imágenes en movimiento y de crear experiencias narrativas donde nosotros como receptores tenemos la capacidad de modificar, de interactuar con ese objeto narrativo, con ese texto narrativo. Entonces, por ejemplo, traigo a colación este ejemplo de pinturas rupestres que aparecen, que cambian de color, que cambian de forma con el movimiento de la luz. Entonces nos imaginamos a un ser humano hace miles de años iluminando con una antorcha una imagen en una caverna y viendo cómo esas imágenes van cambiando y están contando una historia, una escena de vida. Y hoy nos encontramos entonces con muchos ejemplos y que han ido evolucionando a lo largo de los años y que justamente nos demuestran este cambio de paradigma de el estar fuera del universo narrativo, ficcional o documental, y de tener, digamos, el texto narrativo fuera de nosotros y del deseo de estar dentro de ese universo narrativo. Entonces encontramos, por ejemplo, las pinturas a 360 grados o los panoramas que nos transportaban a ciudades distintas. Por acá hay un ejemplo de un panorama de Estambul en Londres, por ejemplo. Y que nos cuentan historias de ese otro lugar, llevándonos a sentirnos inmersos en otro lugar que no es nuestra realidad física. Encontramos cines que se mueven en el espacio, experiencias cinematográficas que se mueven en el espacio, donde podemos entrar y encontrarnos con diferentes pantallas y tomar diferentes caminos. En este ejemplo traigo Cine Labyrinth, en el cual el espectador podía moverse de una sala a otra, elegir qué camino tomar de una sala a otra, mientras va viendo pedazos de la historia y va reconstruyendo la historia. Encontramos también entonces experiencias de teatro inmersivo. El teatro desde hace décadas busca siempre la manera de dar al espectador un rol activo dentro del universo narrativo. Y hoy en día con la tecnología ya hay experiencias teatrales que involucran elementos digitales en realidad aumentada o momentos en realidad virtual, o por ejemplo, en este ejemplo que está en la diapositiva, audífonos bineurales. Esta obra se llama Blindness.
las narrativas inmersivas e interactivas las damos también, las podemos crear en el espacio físico, y un gran ejemplo son los parques temáticos. En este caso vemos el parque temático de Harry Potter en Orlando, Florida, donde la inmersión, la interactividad está en cada aspecto, desde cómo estamos vestidos hasta cómo nos movemos alrededor del espacio y qué escenas vamos construyendo durante nuestra visita en el parque. Y luego, bueno, la realidad virtual es digamos, el ejemplo más claro y más contundente del tomar al receptor y ponerlo en el medio del ambiente narrativo, del universo narrativo. Y uno de los modos de hacer esto es simplemente a través del visor de realidad virtual, que comprende audio y video. Sin embargo, con más interfaces humano-computador, human-computer interfaces, como por ejemplo trajes, guantes, podemos interactuar con el ambiente narrativo y con los agentes de ese ambiente virtual. Podemos tocar, podemos de pronto conversar, si hay alguna función de un agente conversacional basado en tecnologías de inteligencia artificial conectados con el ambiente narrativo. Podemos incluso interactuar de manera no consciente si, por ejemplo, los latidos de nuestro corazón están monitorizados y los cambios en los latidos de nuestro corazón o en nuestra respiración están conectados al sistema de realidad virtual y a la narrativa interactiva que se está desarrollando en tiempo real, tomando entonces los latidos de nuestro corazón para alterar el curso de la historia, por ejemplo. Y esta es una interacción que no es consciente, pero que hace la experiencia mucho más real. Y luego tenemos experiencias de realidad virtual que mezclan el ambiente virtual con el ambiente real. Y acá, por ejemplo, vemos una foto de Carne y Arena de Iñárritu, que fue estrenado en Cannes hace algunos años. Y acá vemos que el suelo es de arena, hay una luz en particular, hay una temperatura en el ambiente en particular. Y, por ejemplo, también se pueden incorporar olores, actores que en el espacio físico interactúan coordinadamente con lo que está sucediendo en el espacio virtual, y se crea, digamos, se ayuda a desvanecer esa barrera entre el espacio físico y el espacio virtual. Entonces, vemos que experiencias de este tipo, aunque puedan parecer muy distintas, tienen varios factores en común. Uno de esos factores es el espacio, es la disolvencia entre espacio físico e espacio digital, a través de diferentes tipos de interfaces. Otro de esos elementos en común es la interactividad, que puede ser a través de diferentes grados de interactividad. Algunas experiencias pueden ser más narrativas, otras experiencias pueden ser más lúdicas o interactivas. Y el concepto de inmersión que trasciende la inmersión cognitiva y trasciende la inmersión física para convertirse en un concepto sociocultural que se refiere específicamente a las experiencias mediadas por la tecnología. ¿De qué manera entonces podemos agrupar estas experiencias narrativas, inmersivas, interactivas en una única práctica artística y en un único campo de estudios? Y en este sentido vemos que para crear este tipo de experiencias necesitamos diferentes disciplinas, necesitamos diferentes técnicas, metodologías, terminologías que provienen de diferentes backgrounds, como la literatura, la narratología, las artes audiovisuales y escénicas, el diseño interactivo, la programación creativa. Mientras las pantallas se vuelven más transparentes y aumenta nuestra interacción con los elementos digitales, con las interfaces, con los algoritmos de inteligencia artificial que nos rodean, estamos llamados a crear experiencias narrativas que sean inmersivas e interactivas. ¿Quiénes son entonces los creadores que van a diseñar estas experiencias y qué herramientas conceptuales van a utilizar
para crear los espacios, para crear el universo narrativo y para dirigir a los interactores a través de estas experiencias. Ya hay esfuerzos conjuntos entre las industrias creativas, la investigación científica y académica para crear nuevas metodologías, para crear nuevas técnicas que nos permitan crear universos narrativos, inmersivos e interactivos. Sin embargo, todavía hay confusiones terminológicas, porque todos venimos de diferentes backgrounds y todavía estamos construyendo este nuevo espacio creativo. Y justamente a este espacio creativo de investigación, creación, es lo que yo llamo inmersografía. Y la raíz de la inmersografía es justamente el concepto de inmersión. Y Stigler, en su libro de 2021, de 360 Degree Gaze, menciona que la inmersión crea sensaciones psicológicas que dificultan la distinción entre lo físico y lo mediado. Esta condición psicológica es generada por un autor o un creador, y es justamente eso lo que hace posible la inmersografía o escribir la inmersión. Esta ha sido una propuesta terminológica que desarrollo en profundidad en el capítulo, en el cuaderno. Sin embargo, quisiera abrir esta conversación, quisiera escuchar cuáles son sus opiniones, si creen que es posible hablar de una inmersografía, si creen que es posible desarrollar una terminología común que sea transversal a diferentes disciplinas que están estudiando y creando narrativas que son inmersivas y son interactivas. En mi página web encuentran mis redes sociales y mi contacto. Así que muchísimas gracias. Espero tener feedback de su parte y, bueno, buena lectura del cuaderno de cine colombiano.